Ay, mis amores, mis corazones. La historia que les traigo hoy no es para los débiles de corazón. Imagínense, un trabajador honrado, un padre de familia dedicado, que desaparece sin dejar rastro en su propio lugar de trabajo. Estamos hablando de un caso que ha dejado a Tijuana en vilo, con la desaparición de Servando Salazar Cano, un hombre que ahora resuena con fuerza en los gritos de justicia de su familia, y en el temor de los empleados de Prime Wheel. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de esas puertas industriales? ¿Qué secretos oscuros podrían estar ocultándose? Vamos a adentrarnos en esta historia donde cada pista parece llevarnos más lejos de la verdad y más cerca de un abismo de incertidumbre y desesperación. Abran sus oídos y agárrense fuerte, porque lo que van a escuchar es, sin duda, estremecedor. La historia de Servando Salazar Cano comenzó a oscurecerse el 23 de agosto de 2024, cuando el gerente de mantenimiento de la planta Prime Wheel desapareció mientras cumplía su jornada laboral. Las cámaras de seguridad registraron su entrada a las instalaciones, pero nunca su salida. Su coche y sus pertenencias quedaron en el lugar, como si hubieran sido absorbidos por las profundidades mismas de la fábrica. La incertidumbre se convirtió en angustia cuando, poco después, su teléfono fue hallado a varios kilómetros de distancia en un estacionamiento, cerca de un coche negro en la Plaza Santa Anita, una pista que solo generó más preguntas. ¿Cómo llegó allí? ¿Quién lo trasladó y por qué? Cada nueva información solo añadía más misterio y desesperación a la situación. Wendy Bravo, su esposa, se convirtió en la cara visible de la lucha por respuestas. Lideró búsquedas, organizó manifestaciones y exigió a la planta que entregara toda la información posible. No se lo pudo haber tragado la tierra, exclamó en una de las protestas frente a la fábrica, con el rostro marcado por la impotencia. Su determinación se transformó en símbolo de la búsqueda de justicia. Sin embargo, lo que siguió fue una serie de eventos cada vez más extraños y perturbadores. Se encontraron rastros de un líquido en los baños de la planta, pero los análisis determinaron que no pertenecían a Servando. Este hallazgo desconcertante alimentó la teoría de un posible encubrimiento, creando una atmósfera de desconfianza y miedo entre quienes seguían el caso. El silencio de las autoridades y de Prime Wheel solo reforzó las sospechas. ¿Había algo que no querían que se supiera? Lo más escalofriante del caso surgió con los rumores sobre los hornos industriales de la planta. Estos hornos, capaces de alcanzar temperaturas tan altas que podrían borrar cualquier evidencia orgánica, fueron detenidos durante unos días para investigación. Se especuló que los restos de Servando podrían haber sido incinerados ahí, y que cualquier indicio biológico habría sido destruido por el proceso de fundición de metales. La posibilidad de que la desaparición estuviera ligada a un proceso tan extremo no solo era aterradora, sino también casi imposible de comprobar, dejando a su familia sin posibilidad de un cierre. Para Wendy y sus 3 hijas, la idea de que Servando pudiera haber sido reducido a cenizas en esos hornos era una pesadilla inacabable. La incertidumbre las consumía, mientras imaginaban las peores posibilidades. La desesperación se entremezclaba con la ira y las noches de insomnio se hacían cada vez más comunes. Wendy describía la situación como un infierno que no tiene fin, donde cada día traía nuevas preguntas y ningún consuelo. Los rumores sobre los hornos cobraron más fuerza, y con ellos, teorías de que Servando había sido eliminado para proteger intereses oscuros dentro de Prime Wheel. Algunos empleados, bajo el anonimato, comenzaron a hablar sobre prácticas inusuales y actividades sospechosas en la planta. Mencionaban camiones que llegaban en la noche, materiales que desaparecían sin dejar rastro, y una atmósfera cada vez más cargada de tensión y miedo. Quienes tenían información parecían demasiado asustados para hablar abiertamente. Incluso los amigos de Servando, quienes inicialmente apoyaron a la familia en su búsqueda, empezaron a distanciarse. «Hay algo aquí que no podemos tocar», dijo uno de ellos, evitando entrar en detalles. La teoría de los hornos de Prime Wheel ha capturado la imaginación de muchos, convirtiéndose en el epicentro de los rumores más perturbadores sobre la desaparición de Servando Salazar Cano. La idea de que podría haber sido eliminado para proteger oscuros intereses dentro de la planta no es algo que surgiera de la nada. Estos hornos industriales tienen la capacidad de alcanzar temperaturas tan extremas que serían capaces de borrar cualquier rastro de evidencia orgánica, lo que los convierte en el lugar perfecto para hacer desaparecer algo o a alguien, sin dejar huellas. Pero, ¿por qué alguien querría hacer algo así? ¿Qué hay en juego en Prime Wheel que ameritaría una acción tan extrema? Comencemos con los detalles inquietantes que han salido a la luz. Según empleados que han hablado bajo condición de anonimato, la planta no es solo una fábrica más. La atmósfera que se vive en sus instalaciones ha sido descrita como opresiva y asfixiante.
En las noches, cuando el ritmo laboral baja y el silencio se apodera del lugar, es cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas. Camiones que llegan bajo la cobertura de la oscuridad, cargamentos que desaparecen sin que nadie sepa qué contienen exactamente y, por supuesto, los hornos que se detuvieron de forma inusual por mantenimiento justo en los días posteriores a la desaparición de Servando. Todo esto pinta un cuadro de una operación que podría ir mucho más allá de simples negligencias laborales. La teoría más morbosa y estremecedora sugiere que Servando descubrió algo que no debía. Tal vez estaba relacionado con la sustracción de materiales valiosos, como aluminio de alta calidad o incluso componentes tecnológicos. No es raro escuchar que en industrias grandes como esta, los robos internos sean más comunes de lo que se imagina y las pérdidas pueden ser significativas. Se dice que los cargamentos que desaparecían en la noche estaban vinculados con una red clandestina de tráfico de materiales. Servando, en su calidad de gerente de mantenimiento, tenía acceso a muchas áreas de la planta y pudo haber presenciado algo crucial, tal vez un cargamento sospechoso, algún documento comprometedor o incluso una conversación comprometedora que lo marcó como un problema que debía ser eliminado. Y es aquí donde los hornos entran en juego. Al percatarse de que Servando sabía demasiado, quienes manejaban estos oscuros intereses dentro de PrimeWheel habrían tomado la decisión más radical para proteger sus operaciones. Aprovecharon los hornos industriales como una herramienta para borrar el problema, conscientes de que el calor extremo y la maquinaria especializada harían imposible cualquier rastro. Específicamente, los hornos podrían haber sido utilizados no solo para incinerar restos orgánicos, sino para destruir cualquier evidencia adicional, como la ropa o las pertenencias personales que no cuadraban con la escena en la que apareció el celular. Esta posibilidad macabra explicaría por qué nunca se encontraron rastros significativos de Servando y por qué las autoridades parecían estar a oscuras en cuanto a respuestas concretas. A medida que los rumores sobre los hornos crecían, el miedo se apoderó de los empleados. Algunos, sabiendo o sospechando lo que había ocurrido, comenzaron a distanciarse de la familia de Servando y evitar el tema en sus conversaciones. Otros, quizás más involucrados de lo que querrían admitir, prefirieron el silencio por temor a represalias. Incluso entre aquellos que inicialmente apoyaron las manifestaciones de Wendy Bravo, la esposa de Servando, el distanciamiento se hizo evidente. Esto no hizo más que reforzar la sospecha de que algo muy oscuro estaba en marcha. «Hay algo aquí que no podemos tocar», dijo uno de los amigos de Servando, insinuando que había fuerzas más allá de su comprensión moviendo los hilos. Para añadir más leña al fuego, algunos de los trabajadores detenidos, como Moisés N. y José Alfredo N., tenían acceso a las áreas más delicadas de la planta y podrían haber sido cómplices involuntarios o partícipes conscientes de la operación para limpiar la escena. Las cámaras los ubicaron cerca del lugar donde fue hallado el teléfono de Servando, lo que sugiere una posible manipulación para crear una pista falsa y desviar la atención. No han cooperado con las autoridades, lo cual podría ser indicativo de miedo a represalias mayores o de que saben que cualquier palabra podría condenarlos o a alguien con un poder mucho mayor. Por si fuera poco, la muerte de Eduardo Ortiz, otro trabajador de la planta, añade un elemento siniestro a la teoría. Si la desaparición de Servando fue un intento desesperado de encubrimiento, la muerte de Eduardo podría ser una advertencia o un mensaje para los demás empleados, una demostración de que hablar podría resultar en consecuencias fatales. La clausura temporal de las plantas 1 y 2 después de la muerte de Eduardo no hizo más que acrecentar las sospechas y el miedo entre los trabajadores. Algunos empezaron a hablar sobre ser los próximos o estar en una lista. La sensación de estar constantemente vigilado se volvió casi palpable y se mencionaron vehículos extraños rondando la planta por las noches, así como conversaciones en voz baja sobre asegurar el horno o limpiar la zona. Así, la teoría no solo apunta a una simple desaparición forzada, sino a un entramado complejo de tráfico de materiales, encubrimientos y eliminación de testigos, donde los hornos industriales se convertirían en el medio perfecto para deshacerse de cualquier evidencia incómoda. ¿Podría ser que Servando Salazar Cano descubriera algo tan grande y peligroso que firmó su sentencia sin siquiera saberlo? ¿Cuánto sabe realmente la empresa sobre lo ocurrido y cuánto está dispuesta a ocultar? ¿Acaso hay personas con poder y dinero moviendo los hilos desde las sombras, manipulando la narrativa para proteger intereses que van mucho más allá de los trabajadores? 3 empleados de PrimeWheel, incluyendo a Moisés N. y José Alfredo N., fueron detenidos. Ambos tenían acceso y control sobre las áreas más delicadas de la planta, incluyendo los hornos. Las cámaras los ubicaron cerca del lugar donde fue encontrado el teléfono de Servando, lo que generó la teoría de una posible manipulación de la escena para desviar la atención.
Sin embargo, a pesar de estar detenidos, ninguno ha cooperado con las autoridades, lo cual, según la familia de Servando, podría deberse al temor a represalias o a una red de encubrimiento dentro de la empresa. El silencio de los detenidos aumentaba la sospecha de que había fuerzas poderosas detrás de todo esto, tal vez personas con mucho que perder. La familia no podía evitar preguntarse si la red de complicidad se extendía a niveles más altos, incluso hasta las autoridades locales. La detención de los 3 empleados de PrimeWheel, en especial de Moisés N. y José Alfredo N., plantea un escenario cargado de sospechas e intrigas. Estos hombres no eran simples trabajadores de la planta, tenían acceso y control sobre las áreas más críticas y delicadas, incluidos los temidos hornos industriales que son el centro de los rumores más oscuros. La capacidad de manipular estas áreas, en particular los hornos capaces de destruir cualquier rastro, los convierte en figuras claves dentro de esta trama que parece ir mucho más allá de la simple desaparición de un empleado. Y, por si fuera poco, las cámaras de seguridad los captaron en un lugar crucial, cerca de donde apareció el teléfono de Servando, en una ubicación que no encajaba con el resto de los hechos. Este detalle ha alimentado la teoría de una posible manipulación para desviar la atención y confundir a las autoridades. Pero, ¿por qué, si están detenidos, se han negado a cooperar con la investigación? ¿Qué clase de temor o presión tan extrema podría llevarlos a guardar silencio incluso ante la posibilidad de enfrentar graves consecuencias legales? Es en este punto donde las teorías más morbosas empiezan a tomar forma, y los cabos sueltos comienzan a tejer una red oscura y compleja. Una posibilidad perturbadora es que estos empleados no solo estén protegiéndose a sí mismos, sino a algo o alguien mucho más grande, una red de encubrimiento tan bien organizada que podría incluir no solo a otros trabajadores de la planta, sino a altos mandos e incluso autoridades locales. Supongamos por un momento que Moisés N. y José Alfredo N. no son meros peones en esta historia, sino piezas fundamentales de una operación secreta dentro de la planta. Es posible que, al tener acceso a las áreas más sensibles, fueran conscientes de actividades ilícitas que se llevaban a cabo al amparo de la noche. No es descabellado pensar que estos hornos no solo servían para fundir metales, sino también para destruir otras evidencias incómodas. La presencia de ambos cerca del lugar donde apareció el teléfono de Servando podría ser una señal de que estaban allí para asegurar que la escena estuviera limpia o, peor aún, para sembrar pistas falsas que desviaran la atención de la investigación real. ¿Fue el hallazgo del teléfono un montaje calculado para encubrir el verdadero destino de Servando? Otra conjetura mórbida podría apuntar a que Servando, al desempeñarse como gerente de mantenimiento, pudo haber sido un testigo involuntario de algo mucho más grande. Quizás descubrió un esquema de robo de materiales valiosos o se enteró de prácticas peligrosas que podían poner en riesgo la integridad de los empleados y la planta. Moisés N. y José Alfredo N., al tener un papel central en el manejo de estas áreas críticas, habrían sido encargados de asegurarse de que cualquier problema desapareciera. En este caso, el silencio de los detenidos no sería solo por miedo a represalias, sino porque sabían que hablar significaría romper un código de lealtad impuesto por alguien con el poder suficiente para hacer que las consecuencias de hablar fueran mucho peores que las de quedarse callados. ¿Estaban bajo amenazas directas? ¿O eran parte de una red con beneficios tan grandes que preferían asumir el riesgo? La familia de Servando, ante la negativa de los detenidos a cooperar, no puede evitar pensar que las implicaciones de este caso van más allá de simples empleados tratando de cubrir sus huellas. El silencio de los detenidos solo refuerza la idea de que hay fuerzas poderosas detrás de esto, fuerzas que podrían estar moviendo los hilos desde las sombras para que toda la verdad nunca salga a la luz. Si esta red de complicidad efectivamente llega hasta altos niveles, incluyendo autoridades locales, entonces estamos hablando de un encubrimiento mucho más extenso y sofisticado de lo que parecía en un principio. La familia se pregunta si las mismas autoridades que deberían estar resolviendo el caso podrían estar protegiendo intereses ocultos, ya sea por corrupción o por miedo a lo que podría salir a la luz si se investigara a fondo. El comportamiento de los empleados en la planta, quienes han guardado un extraño silencio y han mostrado temor al hablar, alimenta estas teorías. Se comenta que algunos trabajadores han sido discretamente invitados a no involucrarse o a no cuestionar demasiado lo que sucede. La muerte de Eduardo Ortiz, un trabajador que falleció en circunstancias extrañas tras la desaparición de Servando, añade una capa más de intriga y sospecha. ¿Podría ser que Eduardo supiera algo importante y que su accidente fuera en realidad una advertencia? El hecho de que la planta haya cerrado temporalmente después de su muerte no hizo más que sembrar más dudas.
Algunos empleados han mencionado vehículos sospechosos rondando las instalaciones y han escuchado conversaciones en voz baja sobre asegurar la zona o evitar que alguien hable de más. Es posible que los altos mandos de Primewheel, junto con algunas figuras de poder en la localidad, hayan encontrado en Moisés N. y José Alfredo N. los ejecutores perfectos para mantener en silencio todo lo relacionado con el caso. Tal vez la desaparición de Servando Salazar Cano sea solo la punta del iceberg de una serie de actividades ilícitas, donde el uso de los hornos no era una rareza, sino una práctica recurrente para ocultar aquello que no debía ser encontrado. ¿Podría ser que el verdadero objetivo fuera crear un ambiente de miedo para disuadir a otros trabajadores de investigar o denunciar lo que ocurre en la planta? ¿Acaso estos detenidos son solo chivos expiatorios para desviar la atención de los verdaderos responsables? Las preguntas siguen en el aire y mientras los tres empleados continúen en silencio, el misterio solo se hará más espeso y difícil de desenredar. La planta se volvió aún más inquietante en octubre, cuando la muerte de otro trabajador sacudió a los empleados. Eduardo Ortiz, un empleado respetado de Primewheel, falleció en un accidente industrial. Este trágico suceso no solo causó consternación, sino que provocó la clausura temporal de las plantas 1 y 2. La muerte de Eduardo desató una serie de cuestionamientos sobre las condiciones laborales en la planta. Los trabajadores empezaron a hablar sobre la presión constante para cumplir con las metas de producción y la falta de mantenimiento adecuado en las máquinas. Este incidente, sumado a la desaparición de Servando, generó una atmósfera de terror entre los empleados. Los rumores sobre negligencia y actividades sospechosas dentro de la planta empezaron a circular con más fuerza. El caso de Servando Salazar Cano y la muerte de Eduardo Ortiz se han convertido en dolorosos recordatorios de los peligros que acechan en la industria maquiladora en México. Para los empleados de Primewheel, cada día en el trabajo es un recordatorio constante de su vulnerabilidad. La atmósfera en la planta es opresiva, y muchos han optado por renunciar. Otros permanecen porque no tienen más opciones, atrapados entre la necesidad de sustentar a sus familias y el miedo de ser silenciados si descubren algo indebido. Los familiares y amigos de Servando siguen luchando por la verdad y por justicia, mientras las preguntas siguen en el aire. ¿Qué están encubriendo los directivos de Primewheel? ¿Por qué las autoridades, con tantos indicios, no logran armar una narrativa clara? Cada manifestación atrae a más personas indignadas que gritan pidiendo respuestas. La lucha de Wendy y sus hijas se ha convertido en un testimonio vivo de un dolor que no puede ser ignorado, un llamado a la conciencia de una sociedad que no debe permitir que la vida de un trabajador se pierda en las sombras de la corrupción. Mis queridos seguidores, hasta aquí llegamos con este impactante caso que sigue dejando más preguntas que respuestas. La desaparición de Servando Salazar Cano y los oscuros rumores que rodean a Primewheel no solo nos dejan con la piel erizada, sino que nos hacen cuestionar hasta qué punto llegan los intereses ocultos y la corrupción en nuestra sociedad. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió detrás de esas puertas industriales? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para silenciar la verdad? Cara pensativa. Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que los rumores sobre los hornos son más que simples especulaciones? ¿Podría haber algo aún más siniestro ocultándose en esta fábrica? ¿O estamos hablando de un encubrimiento a gran escala que involucra a más personas de lo que imaginamos? Déjenme sus teorías en los comentarios, quiero leerlos a todos. No olviden dejar su like si les gustó este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias llenas de misterio y controversia. Y si creen que este caso merece ser conocido por más personas, compartan este video con sus amigos y familiares. Porque, mis amores, la verdad no puede quedarse en las sombras. Luces de Policía Colisión. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando las historias que pocos se atreven a contar. Hasta la próxima.